Tenía que llegar el día, ese día en el que continuáramos hablando del Imperio Romano, de esa continuación del Imperio Romano que nunca cayó. Y pues en este vídeo vamos a hablar de la época de la Edad Media. Esa época en la que le llaman la Edad Media, los renacentistas, porque está en medio de la época gloriosa del Imperio Romano y su época, que también era gloriosa, también del Imperio Romano, y que volvió a ser gloriosa y volvió a ser esplendorosa. Y llaman a la época medieval esa época del Imperio Romano en que está en sus horas bajas, pero que luego más tarde consigue retornar a ser ese imperio con ese afán de conquista y que seguirá. Pero esto ya lo acabo de explicar mejor al final del vídeo. Me he preparado para poder explicar y poder de alguna forma argumentar que durante la Edad Media seguía el Imperio Romano y que no es una cosa diferente, ¿vale? He dividido en diferentes ámbitos, ¿vale? Político-administrativo, militar, económico, judicial, etcétera, cultural, no sé qué, ¿vale? Y esto lo iré diciendo, pero antes, para empezar, hacer un poco de introducción, y retomando un poco el vídeo que hablaba del Imperio Romano nunca cayó, ¿no? Esa Roma no murió, sino que cambió de máscara, ¿vale? Con algunos temas que se me quedaron un poquito en el tintero. Y, por ejemplo, el tema de la tetrarquía, ¿vale? La tetrarquía que estableció Diocleciano. La tetrarquía que significaba que había 4 gobernantes, 4 líderes que gobernaban el imperio, 4 emperadores, o llámalos como quieras. ¿Por qué? Porque, claro, era tan grande que era difícil, ¿no? Entonces, si hay idea de poner varios gobernantes, de alguna forma no fragmentar el imperio, pero como cuando en un vídeo de estos comenté que el imperio portugués llegó a ser tan grande, y eso que era comercial solamente, no era de territorio, no era digamos, de conquista, sino comercial, tuvo que dividirse en 2, pues, claro, un imperio tan grande es complicado que solo haya un emperador, ¿no? Hablando siempre, digamos, en la parte occidental. Sí que es cierto que lo de tetrarquía creo que era en todo el imperio entero, ¿no? Había 2 en Oriente y 2 en Occidente o algo así. Con lo cual, la idea de que se crearon reinos germánicos independientes, pero que todos estaban bajo el mismo paraguas de Roma, como comenté, pues no es tan descabellada. El hecho de que, no sé, es como aquí en España pues se dividen en comunidades autónomas y cada comunidad tiene sus leyes, sus cosas, pero hay unas leyes y unas cosas y unas competencias que son a nivel estatal y otras que son a nivel autonómico, ¿no? No sé. Pero bueno, otra cosa que interesante, muy interesante, sobre todo, es el tema de que estos propios reyes germánicos, ¿vale? Les interesaba mucho que la estructura imperial permaneciera, no cayera, porque les encantó una cosa, un concepto de Roma, que es el cobro de impuestos. Cobrar impuestos, no tributos a otros sitios que tienes medio conquistados, o sea, que tienes medio ahí, no. A tus propios ciudadanos, a tu propia gente les cobras no tributo, un impuesto que se llama. Eso que adoptaron los germánicos y que les encantó, pues querían que se permaneciera, o sea. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente con la crisis del siglo III, ¿no? De la baja, de lo que se llama la baja edad del Imperio Romano, ¿no? Esa crisis, los latifundistas romanos de toda la vida, que llevaban heredando las tierras de sus antepasados, estos sí que estaban a favor de que la estructura imperial cayera, porque estaban hartos de pagar esos impuestos, ¿entendéis? Con lo cual, precisamente, si alguien dice, oh, vinieron los bárbaros y derrocaron el imperio, y los que estaban aquí, no, pues fue un poco al revés. Los que estaban aquí querían, quizá, que el sistema imperial cayera, y los germánicos que estaban cada vez dominando y crearon estos reinos, pues ya les interesaba todo esto, ¿vale? Porque en el fondo era el mismo paraguas, era Roma y se sentían romanos igual, ¿vale? Y una cosa, antes de empezar todos estos puntos que quiero comentar, divididos en ámbitos, de por qué digo que la Edad Media sigue siendo el Imperio Romano y sigue siendo Roma, es una idea también interesante
de Aristóteles. A ver, Aristóteles tenía una idea. O sea, todo el mundo habrá oído eso de que esa típica frase de Aristóteles que dice: en el término medio se encuentra la virtud. ¿Vale? Pues eso, hay un momento no me acuerdo en qué tratado de ellos que he leído, no me acuerdo. Creo que era algo, no sé si es el de ética de... No sé cuál es, bueno, es igual. Dice que los griegos, haciéndose referencia a él y a su gente, ¿no?, están en el término medio, es decir, por clima, por geografía. No son los nórdicos bárbaros del norte ni los egipcios del sur, ¿no? Entonces dice que ¿qué tiene de bueno y de malo cada uno de los dos extremos? Pues dice, los egipcios, pues lo bueno que tienen es gente muy inteligente que hace unos avances y unas cosas espectaculares, ¿no?, a nivel de arquitectura, de matemáticas, de 1000 cosas, ¿no?, de ciencia, medicina, un montón de cosas. Son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque como el sol los aplatana, son fáciles de domesticar, sus gobernantes los tienen ahí domesticados porque les dan comida, es fácil, porque tienen ahí el Nilo, tienen todo, el Nilo les proporciona un montón de alimento y no tienen que buscarse la vida, lo tienen ahí dado, pues son fáciles de que estén bajo el yugo de un gran imperio y vivan tranquilos. Y como tienen tiempo, no tienen que preocuparse de, digamos, de buscarse la vida, pues le da tiempo a pensar, a reflexionar, y por eso son tan inteligentes, hacen tantas cosas. Pero claro, son muy inteligentes, pero en contrapartida son dóciles y domesticables. En cambio, los nórdicos, los del norte, son aguerridos, son independientes, están acostumbrados al frío, a tener que moverse, son nómadas, a tener que si no se mueven y cazan, no comen, no tienen un sistema, hay unas paguitas, ¿no?, hay que les van dando, no, tienen que buscarse la vida, están acostumbrados a ellos, digamos, buscarse las castañas, y como tal, nadie les tose, nadie les dice, oye, no, tú a mí no me mandas, son muy independientes, ¿entiendes? Con lo cual son muy difíciles de conquistar o de dominar, no son para nada ni dóciles ni domesticables. Entonces él ponía, ellos, los griegos, están en medio. El clima mediterráneo, ahí en medio, geografía, etc. Y él decía pues, que ellos eran los perfectos, los que en el término medio se encuentra la virtud. ¿Por qué? Porque ellos tenían lo bueno de unos y lo bueno de otros. Tenían la inteligencia por el tema del clima, el calor de los egipcios, pero la independencia de que a nadie les tosa de los nórdicos, ¿no? Por eso, pues claro, aunque fueran todos griegos, cada uno de ellos, en sus propias ciudades, eran ciudades-estado, independientes con sus leyes, y eran independientes unos de los otros. Aunque todos se sintieran griegos cuando iban a las Olimpiadas, y todos iban allí, y eran los griegos que iban a las Olimpiadas y competían y tal. Pero cada uno era muy celoso de su independencia. Por eso, cuando vinieron los persas a decirles, no, ahora vas a formar parte de nuestro imperio, les dijeron, sí, por aquí. Porque tenían ese espíritu aguerrido de los nórdicos. Pero a la vez eran muy inteligentes, muy filósofos, igual que los del sur, porque estaban en el término medio, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Todo esto lo digo porque estos germánicos, estos pueblos bárbaros del norte, que tienen ese espíritu que decía Aristóteles nórdico, son muy independientes, no les gusta estar sometidos bajo un mismo imperio, todo. No. Quieren tener su independencia. Aunque todos se consideraran Roma, cada uno con su reino. ¿Entendéis? Todos la misma religión, todo es Roma, pero cada uno con su reino. Igual que los griegos, cada uno tenía su ciudad-estado, aunque todos eran griegos. Y la cultura griega, y la religión griega, y los dioses griegos. ¿Vale? Para que entendáis un poco que no es tan descabellado pensar eso. Pensar, no, el imperio cayó y, claro, se crearon diferentes reinos germánicos. Tendrá que ver, ¿vale? Creo que ha quedado claro el paralelismo que estoy haciendo reflexivo sobre este tema, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a enumerar, ya os he dicho, los he agrupado por diferentes aspectos, los puntos los cuales podemos ver cómo Roma perdura en la Edad Media, tranquilamente. Simplemente cambia su forma, está en horas bajas quizá, no tanto al principio, más al final, o sea, más a la segunda parte de la Edad Media, que no veremos en este vídeo, supongo, porque es la época ya feudal, y esto prefiero ya hablarlo y acotarlo en otro vídeo, pero bueno, lo que es sobre todo la Alta Edad Media, o un poco en general la Edad Media, ¿vale? Vamos a empezar por el
ámbito político-administrativo. Vale, esta idea de imperio universal. Esta idea de imperio universal que llega hasta Carlomagno. Carlomagno, en el imperio carolingio, pues tiene esta misma idea de los emperadores romanos. De, bueno, lo que se llamará después, más tarde, el Sacro Imperio Romano Germánico, que es este imperio de Alemania que cuando digamos, el imperio carolingio se disgrega en 3 entidades políticas que se reparten a los hijos. La parte de Alemania se sigue llamando imperio, pero la parte de Francia la llaman el reino, yo creo que por la herencia del antiguo reino merovingio, pero bueno, y luego la parte de Italia también se le llama reino, algo así, esto yo no lo tengo muy claro. Pero bueno, esta es la idea y se le queda, en Alemania se le queda ese nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Que este será el primer Reich. Luego habrá 2 más y el tercero ya sé cuál es, ya sabéis cuál es. Esta idea de emperador, de imperio, sigue siendo la misma, ¿vale? Y se le llama romano, sacro, romano. Vale, por el mismo motivo, pues el título de emperador. Tiene que haber alguien supremo en todo lo que es el cristianismo, todo el mundo cristiano, todo ese mundo romano, porque en el fondo es Roma, es el cristianismo, todos los territorios romanos cristianos, que es, en el fondo, es lo mismo. Porque en el momento en que el Imperio Romano, Roma, se convierte al cristianismo, el cristianismo está en Roma. Es ahí, donde está. ¿Vale? Con lo cual, luego ya se expanderá por otros sitios, pero ya en nombre de Roma. Con lo cual, después, el tema de la división territorial se divide en diócesis, igualmente, la Edad Media, igual que se hacía en la época, vamos a decir, cuando diga época romana o del Imperio Romano, me refiero a la oficialmente por la historiografía clásica. Esta, para mí, pues Roma sigue siendo, y el Imperio Romano sigue siendo la Edad Media y casi hasta el día de hoy. De eso no lo tengo tan claro, pero bueno, llega bastante lejos. Claro, se divide en diócesis. Esto heredado, pues, el Imperio Romano, como he dicho. Y de hecho, el título de duque, ¿de dónde viene? Un título de duque que durante toda la Edad Media hay duques, durante toda la Edad Moderna, durante toda la época feudal hay duques. ¿De dónde viene esto de duque? Duque viene de dux, que significa caudillo en latín. Y eran los que se encargaban de proteger militarmente las diócesis. Con lo cual, en las jerarquías, digamos, de la nobleza, que no son jerarquías como tal, que uno esté por encima del otro mandando, no entendáis así, porque eso no funciona así. Funciona con pactos de vasallaje, que es otra cosa, que ya explicaré si un caso en otro vídeo. Vamos a llamarlo por una jerarquía de prestigio, ¿vale? El que tiene más prestigio es el título de emperador, después el de rey, y después viene el de duque, que está por encima del de conde y el de marqués. Y el de duque, claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el emperador sería como el representante de Dios en la tierra a nivel político, administrativo, y el papa a nivel espiritual. Es una cosa que, a diferencia de la época, digamos, del Imperio Romano, podemos decirlo de alguna manera, estaba en la misma figura que el emperador. Ahora, con los germanos, pues hay 2 figuras. Está el emperador y el papa, ¿vale? Pero en el fondo es para el tema terrenal y espiritual, ¿vale? El tema temporal y el eterno, ¿vale? Pero en este sentido, el de emperador o después, o el de rey, tiene una connotación muy espiritual y muy, digamos, ligado con lo divino. Es decir, el emperador es el representante de Dios y los reyes son como elegidos por Dios para ser reyes, ¿vale? Entonces el duque, que es el defensor de los ministros de Dios, que son esos obispos, pues tienen también tiene un toque religioso, tiene un toque espiritual. Por eso yo creo que si está en la siguiente escala de jerarquía de prestigio, está por debajo del rey, ¿vale? Todos sabemos que los duques se codeaban con los reyes. Por ejemplo, en la época del Imperio Español, el duque de Alba, su ejército era mucho mayor que el del rey. Si el duque de Alba no venía a la guerra, cuando hacían un consejo, cuando hacían unas cortes para ver y tal, pues a lo mejor el rey decía, pues no vamos, bueno, no viene el duque de Alba, que es el que tiene el ejército más grande,
¿vale? O sea, los duques siempre han estado ahí tocándose con los reyes, ¿vale? Después, los otros dos títulos, viene el de marqués, que me viene muy bien para explicar el tema de las limes, perdón, pues bueno, viene la palabra linde, debe venir de limes, son las fronteras, las marcas que tenía el Imperio Romano y que el Imperio Carolingio también tendrá, igual. Sobre todo, por ejemplo, una muy famosa por aquí, por estas tierras, es la marca hispánica, que es un poco el origen de Cataluña, de alguna forma, de los condados catalanes, que esos condados y esos condes eran los antiguos condados o condes del Imperio Carolingio. Y que si marqués viene de marca, porque en las marcas ponían marqueses para defender esas fronteras, ahí viene lo de marqués, ¿vale? Ahí ya no, ¿ves? El marqués ya no tiene una connotación religiosa, porque era más por la frontera de los enemigos, ¿no? Y el de conde viene de los condes carolingios, pues de alguna forma eran los conde, en catalán, por ejemplo, se dice compta. Y compta, con P, también es compta, que significa cuenta, o comptar, que es contar. Los condes eran los que contaban, eran los gobernadores, los recaudadores de impuestos, los que estaban enviados a diferentes condados, ¿vale?, por el emperador. Y, ahora bien, lo que quería decir, otra cosa que sigue habiendo en la Edad Media es el cursus publicus, que era estos mensajeros imperiales que llevaban las noticias a los diferentes sitios del imperio. Y en el Imperio Carolingio había unos mensajeros que llegaban desde el emperador con una carta y al conde de turno le decía, mira, ya tus servicios han acabado, ahora el siguiente conde va a ser otro, o tal. ¿Qué pasó cuando el Imperio Carolingio empezó a caer? Que ese sí que cae y se desgrana totalmente en diferentes entidades políticas muy pequeñitas en toda Europa, y de ahí se crea el feudalismo, que ya explicaremos más adelante en todo caso. Pues que, como esos condes veían que no venía nadie, no venía ningún mensajero, hostia, no me restituye nadie, no me sustituye nadie, no. Pues empezaron a decir, bueno, pues ya que sea mi hijo el que se encargue de gobernar estas tierras. Y ahí es el nacimiento del feudalismo. Y de crear esos castillos, esos territorios, porque los demás decían, ¿cómo que tu hijo? Será el que diga el emperador. Pero si el emperador ya no vienen mensajeros, no sé qué ha pasado. Que antiguamente no había las comunicaciones que hay hoy en día, antiguamente no había internet, ¿vale? La gente no se enteraba de las cosas y no venía un puto mensajero, ¿vale? Y eso viene de Roma, o sea, había, ¿me entendéis? Vale, dicho esto, siguiente ámbito, el militar. Está clarísimo, las formaciones militares siguen siendo las de Roma, la infantería, se ponen en filas, las filas. Una cosa que quiero decir sobre esto es que los arqueros que veis en las películas, tanto da igual si es de romanos o de Edad Media, que disparan todos a la vez, en ondanadas de flechas, eso no es así. Eso los cineastas ahí la han cagado. Bueno, ha sido un triunfo porque es súper espectacular, ¿no? Una película cuando estás ahí de golpe, ¡arqueros! Y preparan y ¡fuego! Y todas las flechas de golpe, ¿no? Y sobre todo si son de fuego, tú ahí estás en el cine y dices, ¡guau, qué pasada!, ¿no? Eso es una estupidez como una casa. ¿Qué sentido tiene eso? Si el enemigo estará ahí y dirá, ¡hostia! Poneros a cubierto, que hay un montón de flechas que vienen, todas a la vez. Poner a cubierto, ¡pum!, cae la condenada, seguimos para adelante, mientras cargan los otros, mientras están cargando las flechas y demás. Es absurdo. Lo normal sería que estuvieran disparando continuamente sin parar, para que los otros no pudieran avanzar. Y los suyos sí que pudieran avanzar, porque estaban en el bando que tiene las flechas, digamos. No sé. Eso lo han copiado los cineastas de las armas de fuego, que sí que tienen que ir por ondanadas, sobre todo en las primeras armas de fuego, los arcabuceros y esta gente, que fallaba más con una escopeta de feria, esas mierdas, esos arcabuces y demás, y que muchas veces fallaban, no iban rectos, etc. Entonces, para que tuviera potencial, tenían que dispararse muchos a la vez para que hicieran como el efecto de escopeta, que tú disparas una escopeta y cuando sale el cartucho salen en diferentes perdigones, ¿vale? Y hace ese efecto de, digamos, ¿cómo se dice ese efecto? Efecto metralla, ¿vale? Pues eso. Y de ahí lo copiaron los cineastas y se pensaban a lo mejor que los arqueros hacían lo mismo. No, los arqueros no. Porque un arco tira recto, va donde tú vas, sabes cómo va. Llevas toda tu vida, un arquero lleva toda su vida aprendiendo a tirar el arco, no como
uno que le dabas un rifle que dice, no, solo tienes que apuntar y disparar aquí, ¿me entendéis? Vale, pero eso era un paréntesis que quería decir. Más temas militares. El uso de fortificaciones, las murallas. Mira, las mismas de Roma, son las de Roma. Toda esta tecnología arquitectónica militar, tanto de cosas de piedra como de madera. Cuando Julio César iba por las Galias, construía puentes y los desconstruía a medida que iba pasando y necesitaba. Creaba atalayas, ponía un campamento y hacían una muralla alrededor de madera. O sea, todo eso lo hereda y en la Edad Media pues se sigue haciendo. Si no, ¿de qué? Si se hubiera caído todo, pues no harían eso, porque siguen haciéndolo y es de la misma manera que lo hacían los romanos. O sea, todo es el mismo. O sea, es que no es un estilo diferente, no, es que es eso. Tú cuando ves, luego, por ejemplo, fortificaciones de los moriscos, las ves diferentes. Claro, porque es que eso no es Roma. Pero en la Edad Media europea, eso es Roma. Es lo mismo. Las calzadas. Calzadas que sigue existiendo hasta el día de hoy, aquí en España, la Nacional 1, Nacional 2, Nacional 3, Nacional 4, que se usaban pues, para conducir los ejércitos más rápido, que no en filas y como hacían los romanos. Durante la Edad Media se sigue haciendo igual. ¿Por qué? Porque sigue siendo Roma. El concepto de frontera que he dicho antes. Ese concepto de frontera que limitaba lo que eran los límites del Imperio Carolingio en diferentes marcas que se llamara. Marca hispánica, y ahora perdonad, pero no me acuerdo de las otras marcas. La marca germánica creo que se llamaba, la que estaba por la parte de las estepas estas ya tocando con Polonia o por ahí, pues esas tierras que de alguna forma, la época de los teutones y todo esto, pues esto ya me va bastante, lo tendría que repasar, ¿vale? Pero bueno, había diferentes marcas, también estaba, no sé si había marcas por ahí por la parte del norte, tocando con, ¿cómo se llama? Con Dinamarca, por la parte más para abajo, por los Balcanes, no sé, había diferentes marcas del Imperio Carolingio, igual que tenía el Imperio Romano en su día. El Imperio Carolingio no es más que el Imperio Romano, pero lo que yo he dicho muchas veces, con una pátina germánica. Y es el primer imperio cristiano, de nacimiento, ¿vale? El Imperio Carolingio. Vale, ámbito económico. En el ámbito económico tenemos el sistema de impuestos que hemos comentado antes, que a los reyes germánicos les encantaba y no querían que se cayera el sistema imperial, digamos, por estos impuestos que se siguieron cobrando y se siguieron haciendo durante la época medieval. Las monedas con la cara del que mandaba, el emperador o el rey o el que fuera, también es la idea, es la misma de Roma. Las ferias y mercados que siguieron habiendo. La red de calzadas también, no solo para transportar ejércitos, sino también para el comercio, para las rutas comerciales que se establecían entre los diferentes lugares. Luego tenemos el ámbito judicial y legal. Pues qué decir, del derecho romano, la base del derecho medieval y que hasta el día de hoy hay un montón de leyes que siguen siendo las mismas, heredadas, o sea, las mismas, adaptadas quizá a los tiempos, obviamente, de Roma, de la época, digamos, de Roma. Las instituciones como el Senado o el Consulado, que siguen existiendo en la Edad Media y que han llegado hasta nuestros días, ¿vale? Una cosa muy importante, la noción de propiedad privada, que se crea en Roma y que en la Edad Media sigue existiendo y que ha llegado hasta nuestros días también, y que es la base de todo capitalismo y que aún se está estudiando el origen del capitalismo. Sí está en la época del Renacimiento veneciano o el del protestantismo holandés o no sé qué, y hay aún, ¿vale? Pero claro, es que esto de la propiedad privada, este concepto, sigue, ha continuado desde Roma, no se ha perdido. Se ha oscurecido por esta llamada época oscura, esta edad oscura medieval, se ha oscurecido, pero se ha seguido ahí, ¿no? Digamos, con un perfil bajo, hasta llegar al Renacimiento, que ha vuelto a asomar la cabeza y a ser esplendoroso. El concepto de res pública, el bien común, la plaza, las calles, las calzadas, ¿no? Las carreteras, el pozo, el no sé qué, no sé cuánto, ese concepto de res pública, que luego se deformará al concepto moderno de república, pero que no tiene mucho que ver con el concepto original de república, que significa res pública, ¿vale? Que es lo que es de todos, ¿no? Bueno, a nivel lingüístico y cultural,
pues ya no solo hablar del latín, o sea, vamos a ver, es que la lengua de la Iglesia, pero no solo la lengua de la Iglesia, era la lengua de la Iglesia y la lengua administrativa, porque todos los documentos que se escribían en latín. ¿Por qué no se escribían en el idioma de los bárbaros, como dicen? No, sí, si cayó Roma, pues impondrían su... No. ¿Por qué? Porque Roma sigue y se sigue usando el mismo idioma, la misma lengua, el latín. Incluso siglos después de que ya la gente ni lo hablara, se seguía usando por escrito en los documentos oficiales. Hasta muy avanzada la Edad Media que empiezan a ver, ya empieza poco a poco, ya alrededor del 1000, con la época feudal más adelante, en diferentes reinos bastante importantes, pues a usar, no sé, por ejemplo, el Alfonso el Sabio aquí en Castilla, ahí en Castilla, mejor dicho, usa el castellano, empieza en Inglaterra, empiezan a usar el inglés más adelante, o el francés, etc. Pero durante siglos de Edad Media, llamada Edad Media, se sigue usando el latín. Y hasta documentos muy adelante ya, en época feudal de la Edad Moderna, aunque no se usa el latín, en los encabezamientos se pone en latín. El encabezamiento que siempre es igual, lo siguen poniendo en latín hasta el siglo XVIII, XIX. O sea, vamos a ver. Y claro, era la lengua culta, porque oficial, la de la estructura, la del imperio, porque el pueblo hablaba un poco su lengua. Por aquí por el sur, que habíamos estado romanizados mucho antes que en el norte, pues adoptamos una lengua muy derivada del latín, porque ya había muchos latinos, o sea, éramos romanos ya de mucho antes, y más al norte, pues hablaban su lengua, pero luego los oficiales oficiales estaban en latín, y toda la gente culta, por decir algo, en Alemania, en los reinos de por ahí del norte, o en el Imperio Carolingio, por los sitios más del norte, pues aunque hablaran ellos, yo qué sé, en alemán, el documento estaba en latín, y todo el mundo sabía latín. Todo el mundo, me refiero a la gente culta, a los eclesiásticos, a los administrativos, a esta gente, ¿vale? Me refiero a esto, ¿no? A la gente pues, que sabía leer y escribir, ¿no? Que eran pocos, obviamente. ¿Vale? Bueno, de ahí que derivan las lenguas romances, lo que acabo de decir, ¿no? Ah, sí, quería decir que, por ejemplo, en inglés hay un montón de palabras que vienen del latín, que son del latín. De hecho, hay un montón de palabras que se puede decir en su digamos, origen latín, o en su forma latina, o en su forma germánica. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo go on, ¿no? Esa phrasal verb, ¿no? Go on, continuar. Tú puedes decir continue. Cuando usas el latín, el origen latino, digamos, de la palabra en inglés, tiene un toque más culto. ¿Por qué? Porque antiguamente quien usaba esas lenguas era la gente culta, que era la que sabía leer y escribir, la que usaba los documentos, etcétera, que estaban escritos en latín. No estaban escritos en inglés hasta muchísimo más después. El tema de la literatura. Se siguió copiando en los monasterios todos estos autores como Virgilio, Cicerón, Ovidio y demás. ¿Vale? El tema arquitectónico, la basílica. Hoy en día, en cualquier sitio, en la Edad Media, de arquitectura medieval típica de las catedrales y demás, una basílica, la Basílica de San Pedro, la Basílica no sé qué, que es esta cúpula enorme, ¿no? Que viene de la época romana, que es una basílica romana de toda la vida. O sea, esta forma arquitectónica viene de Roma también, con lo cual sigue habiendo Roma, sigue estando ahí Roma. El calendario. Hasta la reforma hasta la reforma gregoriana, por allá por el siglo XII o XIII, creo que fue, o por ahí, si no me equivoco, puede que me bailen siglos, ¿vale? Pero es por ahí. Se siguió utilizando el calendario juliano, que era un calendario que está desde Julio César o algo así. No era un calendario que decía antes o después de Cristo, no. Hasta la reforma gregoriana se estableció que dijo vamos a cambiar los años y el conteo de los años en antes y después de Cristo. Pero eso fue en el siglo XII o por ahí. O sea, imaginaos. Con lo cual, durante más de 6 siglos se seguía usando el mismo calendario que se había usado durante el Imperio Romano. ¿Me entendéis? Más cosas. El ámbito religioso, ya estoy acabando. A ver, está clarísimo la figura del Papa, que viene de Roma, o sea, Pontifex Maximus. A ver, todo lo que sea religioso y del cristianismo, no hace falta que lo explique porque todo el mundo sabe que es Roma, ¿vale? ¿Por qué el cristianismo es Roma? ¿Vale? ¿Por qué digo que el cristianismo es Roma? Porque cuando Roma adopta el cristianismo como religión, la hace suyo, lo hace suya. La religión la hace suya, exacto. El cristianismo lo hace suyo, ¿vale?
Y cuando empieza a expandirse el cristianismo por otros lugares, ya lo hace a partir de Roma. ¿Me entendéis? A partir de los romanos, no antes. Con lo cual, el cristianismo se puede decir que es Roma. Roma y cristiano, o sea, cristiano, católico, romano, es lo mismo, o sea, es el mismo concepto. O sea, el cristianismo es Roma. Entonces, todo lo que sea cristiano o todo lo que tenga que ver con la Iglesia católica es Roma, ¿vale? Con lo cual, pues lo mismo, el cristianismo, la religión imperial, en todos los reinos cristianos, o sea, en todos los reinos europeos de este imperio romano que no ha caído y que sigue existiendo en la época medieval, todos eran cristianos, todos estaban bajo la misma fe cristiana. Y si tú no estabas en esa fe, no formabas parte de Roma. No, ¿me entendés? O sea, los musulmanes eran otra cosa. Yo qué sé, cualquier otra religión de otros lugares no era Roma. El cristianismo, Europa, con sus diferentes reinos, por mucho que fueran diferentes e independientes, políticamente hablando, administrativamente hablando, estaban bajo el mismo paraguas de Roma, del cristianismo y de la idea imperial y del, luego más adelante, el vasallaje y demás. Que bueno, eso ya en otro vídeo ya explicaré, más entrando en el tema feudal, ¿vale? Del feudalismo y demás. Los templos romanos reconvertidos en iglesias. O sea, estos templos paganos, digamos, de los antiguos dioses paganos, que tienen, o sea, por ejemplo, yo que sé, en Gerona, la catedral de Gerona está, no sé si la habéis visto, salía en algunos capítulos de Juego de Tronos, rodaron unas escenas ahí, se ve esa escalinata súper alta y arriba del todo está la catedral. ¿Por qué esa escalinata tan alta? Porque está construida en los cimientos de un antiguo templo romano, que tenían esos templos con esas escalinatas y tal. Con lo cual, todo está ahí, es que es la base de todo. Luego las fiestas y el calendario litúrgico. Madre mía, pues qué decir, que viene de Roma. Roma en los últimos años ya coge todo lo pagano y lo transforma y se mimetiza el cristianismo con lo pagano, poniéndole que el día de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, es el 25 de diciembre porque es cuando es el solsticio de invierno, la Pascua, no sé qué, es el solsticio de primavera, no sé qué, en San Juan es San Juan, pero es el solsticio de verano, fiestas, otras celebraciones que son antiguas cosas paganas que el cristianismo, los romanos, que son muy listos, pues han sabido conquistar. Que esto quiero hacer un vídeo, ya adelanto, primicia, quiero hacer un vídeo de cómo los conquistadores españoles en América hacen lo mismo. A nivel el evangelismo, el evangelismo, ¿no? El evangelizar esas tierras, usan lo mismo que usaron, bueno, han usado siempre, pero como son romanos, han seguido usando, que es en vez de imponer totalmente, no, vamos a adoptar, ¿vale? Ya lo dije en un vídeo anterior, que lo de las vírgenes y los santos existen en Roma, en el imperio, en el catolicismo, porque eran los antiguos dioses y diosas paganas de la religión romana, o sea, de la religión antes del cristianismo, ¿no? Los dioses romanos y tal, antes del cristianismo. Pues harán lo mismo. Los evangelistas, digamos, los misioneros españoles que van a las tierras americanas, la manera que hacen es lo mismo. Se mimetizan con la cultura de allí. Este vídeo es muy interesante y haré uno para que veáis que no fue tan impuesto como parece a la fuerza, sino, claro que fue a la fuerza, obviamente, pero es más fácil si lo mimetizas y si el indígena que va a rezar a esa montaña porque hay un dios suyo, le pones una iglesia, va a seguir yendo a esa montaña, pero ahora estará rezando delante de una iglesia. Triquiñuelas que sabían hacer los romanos, ¿vale? Bueno, ya para acabar, que me estoy pasando y estoy haciendo muy largo el vídeo. Por último, una cosa también interesante. Los gremios, la organización gremial. Esto viene de Roma. Bueno, no es que venga de Roma, es que Roma durante la Edad Media seguía siendo Roma, seguía habiendo gremios, que todo esto viene del collegia, que era como en las instituciones romanas se dividían las diferentes ¿cómo se dice? Profesiones, ¿no? Los diferentes gremios. Y de ahí viene también luego la palabra del colegio de cirujanos, colegio de arquitectos, ¿no? Porque la gente que se piensa que viene de colegio porque iban al cole, no. Colegio de collegia, que es los gremios. Eso siguió igualmente durante la Edad Media. O sea, todo esto que os estoy diciendo no son cosas de que en la Edad Media también lo hacían, no. Son cosas que durante la Edad Media se siguió haciendo. O sea, Roma, en todos estos aspectos que os he contado, que ya he acabado, por cierto, se sigue haciendo, ¿vale?
No sé, yo más pruebas no puedo dar. Y ya para acabar, el tema de la época oscura, ¿no? Que he dicho al principio, que los renacentistas veían en la Edad Media como la época oscura. ¿Pero la época oscura de qué? Pues la época oscura del Imperio Romano. Durante la Edad Media es la época del Imperio Romano donde estaba en sus horas, donde ha estado en sus horas más bajas. Ha estado ahí como adormecido. Ha seguido siendo el Imperio Romano con todo esto que os he dicho, pero no ha podido desarrollar lo que su esencia de ser, que es Roma, que es dos cosas. Bueno, una cosa, la expansión, expandirse, conquistar. Los romanos pensaban que su moral estaba por encima de todos. Y como su moral está por encima, eso les da la moralidad de imponer a los demás y conquistar. ¿Y cómo lo hacían? Pues muy sencillo, de una manera pragmática, porque los romanos somos muy pragmáticos, ¿vale? Con la tecnología. Y hasta que no llegó, como expliqué en uno de los vídeos que hay en mi canal, el de los españoles no querían conquistar América o algo así, no me acuerdo bien del título, como a veces pongo, como tengo que pensar el título y la miniatura, a veces me baila. Hasta que no llegó la tecnología naval en la época renacentista, ¿no? A finales del siglo XV, principio del siglo XVI, bueno, con los portugueses, y pudo empezar a expandirse por los océanos, no volvió a asomar la cabeza Roma y decir, hey, aquí estoy yo, vamos a conquistar el mundo, que llevamos mucho tiempo dormidos. Llevamos mucho tiempo siendo la periferia del mundo, cuando antes éramos el centro. Y el Índico, que ha sido durante toda la Edad Media el centro del mundo, vamos a cambiar las tornas y vamos a volver a ser nosotros los cracks, los conquistadores. Y así empieza la época de la Edad Moderna, que ya explicaré en otro vídeo, referente a Roma, esta época que ya en un vídeo expliqué, en este de los españoles no querían conquistar América, en la cual, pues nada, primero los portugueses, luego los españoles, luego los holandeses, ingleses, franceses, etc. ¿Vale? Ahí volvió a resurgir Roma otra vez. No resurgir, es que seguía, estaba ahí como aletargada durante la Edad Media, durante esa época oscura. Pero volvió la luz con la tecnología, la imprenta, la tecnología, las de esto de navegación, todos los avances de la navegación, de los mapas, de los barcos que ya podían atravesar océanos, y empezó a volver otra vez a su ser, a conquistar, a colonizar, lo que ha sabido hacer siempre, gracias a la tecnología, lo que había hecho durante muchos siglos atrás, ¿vale? Y si os fijáis, ya un dato para acabar, muy interesante, es que los alemanes, durante esta época de colonización, no pudieron hacerlo, porque no tenían muchas buenas salidas al mar. Los que colonizaron durante la época moderna fueron los españoles, los portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses, que tenían ahí el Atlántico para ir. Los alemanes lo tenían complicado, siempre que querían salir ya se les habían adelantado los ingleses. Y eso es la causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo es la misma guerra. La Primera Guerra Mundial, los alemanes están ahí, que yo también quiero conquistar, que yo quiero colonizar, que yo soy el Sacro Imperio Romano, que soy el heredero de Roma, que soy el heredero de Carlomagno. ¿Cómo voy a estar yo aquí metido? Necesito el Lebensraum, ese que dicen los alemanes, de poder tener espacio para, y que decían los nazis también, para expandirse. Y ahí es la causa de la Primera Guerra Mundial. Y después, pues de la Segunda, por el mismo motivo, pero de otra manera, pero más o menos, claro, con el Tercer Reich, ¿no? Porque os he dicho que el primer Reich fue el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo fue la Prusia de Bismarck en el siglo XIX, y el Tercer Reich, pues ya sabemos todos cuál es, ¿no? Y aquí dejo mi vídeo, y espero que os haya gustado, y os espero en candaletas, que decimos en Cataluña, en los comentarios, a ver qué opináis sobre si seguís convencidos de que, los que no estáis convencidos de que el Imperio Romano no cayó, pues no sé, este vídeo espero que os haya sacado bastantes dudas, y los que no, pues bueno, seguid rebatiéndome en comentarios a ver qué pasa. Y bueno, espero que os haya gustado, y si nada, si os gusta mi contenido, pues nada, suscribiros.